Amigos, buenas tardes, bienvenidos a esta nueva entrega de su programa República de la Verdad. Vivimos el miércoles 27 de julio, un placer reencontrarme con ustedes como cada tarde para su amiga Roselvis Vargas. Gracias a los que nos sintonizan a través de RNN Canal 27 y también los que tienen la oportunidad de ver el programa a través de nuestra transmisión en vivo por el canal de YouTube Lazo TV. Recuerden que la transmisión en vivo también se hace a través del periódico digital del programa que lleva el mismo nombre, republicadelaverdad.com. Y bueno, el día ha estado hoy caldeado especialmente pues por lo que tuvieron que enfrentar la mañana de este miércoles cientos de miembros del Colegio Médico Dominicano y de la Asociación Nacional de Clínicas Privadas, ANDECLIP, cuando pues emprendieron, digamos, la marcha o la manifestación que tenían saliendo de la maternidad de la Altagracia hacia el Palacio Nacional. No sé si estas imágenes tienen audio para que escuchemos un poquito pues lo que se vivió esta mañana y lo que pudo significar esto pues para estos manifestantes. Vamos a ver si podemos escuchar, ¿no? Bueno, mientras vemos, ahora sí tenemos las declaraciones del doctor. Ahí vemos en pantalla al doctor Rafael Mena, el presidente de la Asociación Nacional de Clínicas Privadas, ANDECLIP, que sabemos que se unió a esta manifestación que en principio convocó el Colegio Médico Dominicano y que terminó como los monos, señores, a rabazos entre los médicos y miembros de la Policía Nacional. ¿Tenemos audio entonces para...? No, bueno. Definitivamente que fue un momento bastante difícil. No quiere uno imaginarse a los profesionales de la salud sosegados y tranquilos que atienden a uno en consulta. No quiere uno imaginárselos. Miren eso, señores. Miren eso. Definitivamente que una barbaridad. Yo no sé si había una comisión que estaba designada para entrar hasta la recepción de Palacio y entregar alguna comunicación, si la tenían, que es usualmente lo que se estilan cuando se hacen estas manifestaciones, pues que marchan desde algún punto y concluyen en la Casa de Gobierno, en el Palacio Nacional. Si había una comisión que estaba designada para entregar alguna comunicación, yo creo que debió permitírsele, como se le permiten a decenas de manifestantes de diferentes conglomerados, pues que llegaran, miren eso, pero... O sea, era una barricada de policías que había. Una barricada de policías, evidentemente, pues para impedir que marcharan más allá quizá de donde tenían previstos los médicos. Aunque también hay que ver las cosas desde todos los ángulos. Nosotros sabemos también que los médicos, los galenos a veces, y sobre todo cuando son miembros de la directiva del gremio, tienen este espíritu muy aguerrido. Siempre que nosotros vemos grupos de profesionales, gremios y demás, sabemos que tienen una conducta muy aguerrida. También hay que ver, ¿no? Hay que ver cómo surgieron las cosas ya en ese punto. Lo que sí es que el presidente del Colegio Médico, Zenén Cava, pues anunció que van a convocar para el mediodía de este jueves a todo su colectivo. Según él, ante la tosudez, la sordera y el maltrato del gobierno para resolver la situación pues que se presenta en muchos hospitales del país, que según el Colegio Médico Dominicano están sin muchos de los servicios básicos, lo mismo dicen de la mayoría de las maternidades, del hospital Luis Eduardo Aybar, el Gautier, el Moscoso Puello, y dicen que en el interior del país pues se produce la misma situación. La verdad es que si es así, es bastante delicado. Yo lo decía ya ayer, tiene el director del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama, también el ministro Daniel Rivera de Salud Pública, en lo que compete a la parte de salud pública, pero especialmente al Servicio Nacional de Salud, ver las condiciones de los hospitales, señores, porque la red hospitalaria pública de todo el país, que es a la que acuden los ciudadanos pobres del país, los dominicanos que no tienen quizá cómo pagar las consultas tan caras que ya les decía yo, ustedes saben, los que le toca ir a consulta en centros privados, que la más barata te cuesta 3,000 pesos y a veces uno tiene que pagar entre 5,000 y 7,000 pesos dependiendo del especialista del que se trate. Y hay del que le toque enfrentarse a un internamiento. La semana pasada conversaba yo con una joven que me decía, me tocó en el Marcelino, y cuando le dieron el alta a mi sobrinita, nos dijeron que teníamos que pagar 20,000 pesos. Bueno, los hospitales de autogestión
ciertamente hay que pagar una cantidad de dinero luego de varios días de internamiento. Los que tienen seguro, aún sea SENASA, le llevan un poquito más suave, pero el que no, ese caso, le digo, luego de varios días de internamiento en un hospital público, cualquiera pensaría que se va a ir sin pagar nada, pues no. 20,000 pesos que esa familia no sabía dónde buscarlos. Y bueno, los reclamos en el país no se circunscriben solamente pues al área de la salud. Ya veíamos el pasado domingo cómo el tema de la factura eléctrica tiene a muchas personas en todo el país encrispados, y ahora pues esta situación se repitió en Santiago, donde por segunda vez han protestado frente a Edenorte por el alza de la tarifa eléctrica. Lo único es que volvemos a decir lo que yo les explicaba ayer: no es Edenorte, ni Edesur, ni Edeste los responsables del aumento de la tarifa eléctrica o los responsables del desmonte del subsidio, que consecuentemente pues se traduce, digamos, en una facturación un poco más alta, porque ya hay una parte de la factura que no es subsidiada, sino que la pagamos cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué hacen estos santiagueros, esta gente del Cibao, con irse a protestar allí donde Andrés Cueto, el director de Edenorte? Poco hacen, porque no es Edenorte la responsable, digamos, de establecer los montos de la facturación. Sí se encargan de la distribución, pero no de, digamos, el monto que se establece en la factura. Los manifestantes, en este caso en Santiago, se quejaron de que la facturación en los últimos meses ha tenido, según ellos, un aumento de un 100% hasta un 300%, dicen ellos, que ven en su factura. Una de las manifestantes declaró, Ana Rosa Medrano, que se trasladó desde el sector Hato del Yaque hasta la zona sur de Santiago para manifestarse frente a la sede de Edenorte. Según esta señora, Ana Rosa, antes del aumento ella pagaba alrededor de 653 pesos y ahora está pagando 1,718. Vamos a poner los teléfonos en pantalla porque, para que escuchemos los testimonios de la gente, yo particularmente que revisé mi factura de este último mes, la vi como con 300 pesos de más, porque también hay que ver, ¿no?, el consumo que hace cada uno en su vivienda. A propósito de esto, el próximo lunes vamos a tener aquí en República de la Verdad 2 especialistas en consumo energético. Óigase bien, especialistas en consumo energético de Edesur, que nos van a explicar, qué sé yo, quizá algunas buenas prácticas que podemos tener en nuestras viviendas para ahorrar en el consumo de la energía eléctrica, porque lo que es indiscutible es que el mundo está viviendo una crisis energética por todas las dificultades que hay con el gas y con el petróleo en Europa y también en los Estados Unidos, y esto se traduce, señores, en un aumento de la producción de energía eléctrica, y eso al final lo vemos en nuestro bolsillo, lo vemos en la factura, como esta señora que dice que pasó de pagar 653 pesos a pagar 1,618. Entonces, anótense ustedes, y si quieren tener, qué sé yo, algunas buenas prácticas o tips de cómo consumir menos, a las 5 de la tarde tendremos estos especialistas el próximo lunes. Tenemos una llamadita. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? No se escucha. De la Chal. ¿Ah? Ahora sí, ¿quién nos habla y desde dónde? Clara, de aquí de los Muñoz de la Charle. Clara, ¿a ti cómo te llegó tu última factura de la luz? Ay, carísima. Yo fui con lo que yo siempre voy. Cuando hice mi fila, a pasar vergüenza en la caja. Me llegó como 200 pesos más. A ti te corresponde de este, ¿verdad? Ajá, es de este, sí. Es que me corresponde a mí. Bueno, ¿y qué hiciste? ¿Te fuiste de la fila, yo me imagino? Me fui a pagar. Le dije a la muchacha, pero cómame eso, después yo te llevando lo otro. No, señor, yo no puedo coger eso. Y me fui. Pues gracias. Gracias a ti. Ahí teníamos esa llamadita de Rosa de la Charles. Señores, así es. Si usted se presenta a pagar su factura, aún le falten 100 pesos, usted tiene un descuadre ahí. Aún sean 100, 200 pesos que le haya subido la factura, como le subió a Clara de la Charles, como me subió a mí, que yo vi más o menos como 300 pesos de aumento. Cuando usted va a pagarlo, si no tiene el monto que dice su factura, ya no puede usted pagar. Vamos a ver, tenemos otra llamadita. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? De aquí del sector de Villa Tropical, Alma Balaguer. Yo pagaba 700 pesos y ahora la tarifa me llegó de 2,600 pesos. Pero eso es 3 veces más, de 700 a 2,000 y pico.
Casi no se le escucha. Del Emma Balaguer, casi no se escucha aquí en estudio. Se cayó esa llamadita ya. Bueno, pero miren, ese es un caso, yo diría que excepcional, porque pasar de pagar 700 pesos a pagar 2,000 pesos es una factura de 3 veces más. Hay que revisar si además del desmonte del subsidio que estamos padeciendo todos, pues si hay algún tema ahí también de consumo, alguien que se le haya pegado a la conexión eléctrica de su casa. Hay que revisar esas cosas porque esas son cosas que no son normales. Vamos a tomar esta llamadita. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? La señora Iris Cordero. Es respecto que terminando el programa. ¿Desde dónde, Iris? ¿Desde dónde nos llama? Hermosa, Vista Hermosa, está en la carretera media Vista Hermosa, entrando por la Guayibín Olivo. Adelante, Iris. Entonces, me estaba llegando de 2,000 y pico, el último fue de 2,300 y pico, ahora me llega de 6,000, casi 7,000 pesos. Pero ese es otro caso. Eso es el pobre. Esa factura es 3 veces más. ¿Hiciste alguna reclamación? No, yo no he ido nada porque yo tengo que pagar hasta el día 11. Todavía estoy esperando el dinero para poderlo pagar. Lo que yo creo que debería ser una reclamación, porque de 2,000 a 6,000 y pico es mucha la diferencia. ¿Verdad que sí? Totalmente. Yo voy ahí entonces, mañana o pasado, a hacer la reclamación. No llevaré el dinero todavía, no, porque el dinero todavía no lo tengo. Debe ser una reclamación, porque ese aumento yo creo que está muy desbordado por encima pues de lo que se ha aumentado en la facturación regular de las viviendas. Sí, señora. Bueno, ahí teníamos esa llamadita desde la carretera Mella. Miren, lo que ha dicho la autoridad del tema eléctrico es que la Superintendencia de Electricidad ha anunciado que va a modificar la resolución que establecía las tarifas de transición desde del trimestre julio-septiembre del 2022, dejándolas sin efecto. Entonces vamos a ver cómo se va a aplicar esto en las próximas facturas. Nos vamos a una pausa. Al regreso tenemos ya en República de la Verdad al ex ministro de Salud, Rafael Sánchez Cárdenas.